mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, segunda de Corintios capítulo 11. Voy a recordarles esta escritura. Segunda de Corintios capítulo 11. Los versículos primeros 5 versículos dice: Ojalá me toleráis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Amén. Hasta allí la lectura. Pero quiero continuar. Ustedes recuerdan que leímos a Primera de Juan capítulo 4. ¿Sí recuerdan? Primera de Juan capítulo 4, donde el apóstol nos está diciendo lo siguiente. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Póngale cuidado a ese texto. Y no sé cuánto lo estudiarían esta semana, le darían vuelta, pero aquí está el centro de lo que quiero seguir explicando. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bueno, aquí vamos a centrarnos en estos dos versículos. ¿Por qué el apóstol está fijándose en esta escritura en el Corintios capítulo 11? Segunda de Corintios 11. Es el trato que Pablo le está dando a la iglesia, cómo es presentada la iglesia delante del Señor. Pablo hace mención de las tácticas del diablo para engañar a Eva. Eso está en el capítulo 3 de Génesis. Y dice que ella fue la que fue engañada. Eva entonces es figura de una virgen. Ese título o ese término se le aplica a la mujer con su dignidad, con su honra, una mujer inocente, una mujer con pureza. Y parece que eso era Eva, inocente, digna, de honra, una mujer pura en todos sus términos. Y el diablo aprovechó eso en el oído de la mujer. Aquí se aplica el diablo haciendo oír sus mensajes en el oído de una iglesia que Dios ha santificado,
la ha purificado, le ha dado honra, le ha dado dignidad y le ha dado toda pureza. Todos los sentidos de nosotros, cuando son limpios, lavados en la sangre de Jesucristo, son unos sentidos más bien inocentes. No somos la gente que practica el pecado. Ahora una persona en el mundo, en el pecado, tiene toda clase de agilidad, de astucia, de engaño en sus medios. Si alguno de nosotros se volviera al mundo, seríamos unos inocentones allá con ellos. No sabemos bailar, no sabemos hacer lo que ellos hacen. Y nosotros, los sentidos de nosotros son puros, limpios, lavados en la sangre del Señor. Pero el diablo aprovecha para hacernos llegar al oído toda su astucia, todo su engaño, toda su sagacidad, para tratar de seducirnos en lo que Él ofrece. Y si usted mira allí en el capítulo 3 de Génesis, allí están figuradas las puertas del alma, que son los oídos, los ojos y la boca. Es por donde se disfruta toda clase de gusto. El diablo nos ofrece siempre felicidad, pero termina el hombre en una angustia o en un problema bien grande. Él sedujo a la mujer por el oído. Así que nosotros también tenemos que tener mucho cuidado en lo que oímos, en lo que oímos. Dios nos ha enseñado a oír bien y a prestarle atención y fijarnos en lo que oímos. La gente es engañada porque no presta atención a lo que oye, no investiga, no pregunta cuál es el principio, cuál es la raíz de las cosas, de dónde vienen. Un testigo de Jehová llega a mi puerta en la casa y que venimos a hablarle de la palabra de Dios. Y yo les dije, a ver, explíqueme entonces en qué están sus fundamentos. Y yo, no, para nosotros el fundamento es la palabra de Dios. Digo, pero ¿conoce usted el origen de los testigos de Jehová? ¿De dónde vienen? Ustedes saben que el fundador de esta organización era un tipo malo, perverso, con problemas con el Estado, un tipo acusado de estafa, de bigamia, tenía diferentes mujeres y era acusado ante el Estado por estafa, por una cantidad de cosas que él hacía, y ese es el fundador de dicha organización. Y ¿usted no la conoce? Dijo, no, eso no lo sabemos nosotros. Digo, bueno, debe de saberlo y debe de aprenderlo cuál es el origen de su organización. ¿De dónde empezó? ¿Cómo comenzó? Y a veces la gente sigue una creencia, sigue una religión que no sabe de dónde viene ni para dónde es que va. ¿Quiénes son los dueños de eso? ¿Quiénes son los fundadores de eso? ¿Cuál es la historia de ellos? No pregunta, solamente acepta porque allí les hablan de Dios. Dios nos ha enseñado a seleccionar eso. Y los fundamentos de nosotros están firmes porque nos fijamos mucho en la palabra de Dios. Pablo estaba ilustrando a los de Corinto y les dijo, vean, yo los celo, yo tengo celo de Dios, dice Pablo, que lo que han recibido y lo que tienen, tiene unos orígenes especiales, vienen de unos cimientos, viene de una enseñanza pura. Entonces Pablo les está diciendo eso, yo los celo con celo de Dios y temo de que de pronto ha de venir un evangelio diferente, un espíritu diferente, un Jesús diferente. Pablo ya los estaba advirtiendo
del cuidado que debían de tener, porque el evangelio que ellos estaban predicando era el evangelio original, un Jesús original y un Espíritu Santo original. Pero vendría otro, un evangelio paralelo, un evangelio que iba como al lado del evangelio original. En otras palabras, un evangelio genérico. Ustedes saben la astucia del diablo ahora vendiendo todo imitado, ¿no? Vendiendo imitaciones en todo. En el comercio, en las creencias, en las religiones, vienen imitaciones. Y el Señor Jesús siempre nos advirtió desde el principio: mirad que nadie os engañe. ¿No se fija mucho usted de lo que vienen a ofrecerle allá a la puerta de su casa? ¿No se fija usted en lo que compra? ¿No se fija usted en lo que invierte? Y está esperando siempre algo bueno, algo permanente, algo que le sirva. El Señor Jesús nos ha enseñado esto. Entonces Juan dice: fíjense bien qué clase de espíritu llega a su puerta, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y los falsos profetas son falsos cristos, engañosos, que vienen mostrando una cosa pero en el fondo son otra. Entonces él dice Juan, mire, el evangelio puro y verdadero es aquellos que predican a Jesucristo manifestado en carne. Estos que predican a Jesucristo manifestado en carne, ese es del Espíritu de Dios. Entonces nosotros tenemos que fijarnos cuáles son las manifestaciones de Dios en cuanto a su carne. Porque la carne de Jesús era de la naturaleza de Dios, engendrado por el Espíritu. Ese no era una imitación. Los hombres comenzaron a predicar y a enseñar de que Jesucristo no había sido manifestado en carne y que no teníamos por qué creerle al que se había manifestado en carne. Y todo eso pusieron en duda desde su nacimiento. Desde el nacimiento, cuando Jesús los exhortaba porque no creían en Él, ellos le reprocharon diciendo: nosotros no venimos de fornicación. Esa era la predicación de algunos judíos y de algunos fariseos que iban tras de Él. Ahí en el capítulo 8 de Juan, del versículo 39, capítulo 8 de Juan, del verso 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Es decir, ellos estaban cuestionando las palabras del Señor Jesús, argumentando que Él no venía del Espíritu, sino que Él venía de la carne. Es decir, no creyeron que Jesús había sido engendrado por el Espíritu, sino que María había resultado embarazada de algún error, de alguna equivocación de ella, y le metió ese paquete a José. Por eso José, no entendiendo eso, dijo: me voy mejor de aquí. No entiendo eso. No entiendo, me voy. Y empacó su maleta para irse. Pero el Señor le confirmó diciendo: un momentico, no se vaya a ir. Lo que en ella es engendrado es del Espíritu de Dios. Por lo tanto, todo lo que vendrá de ella será un Salvador,
que redimirá al mundo, lo rescatará y de allí se hará un pueblo que alabará y glorificará a Dios. Por eso, hermano, el Señor confirma en nosotros la obra de su Espíritu. Los judíos y los fariseos comenzaron a hacer doctrinas y enseñanzas de que Jesús no venía del Espíritu, sino que había sido un error de María y que un acto de fornicación había dejado allí ese engendramiento. Hermano, y es espantoso oír lo que el diablo dice y enseña acerca de Jesús, ridiculizando el Jesús que nosotros tenemos, el Jesús que adoramos, el Jesús que glorificamos, el Jesús que llevamos en nuestra vida. Por eso somos hijos de Dios, por eso somos iglesia del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero Pablo nos advierte, vienen unos predicando a otro Jesús, vienen unos predicando a otro Espíritu Santo y vienen unos predicando otro evangelio del que hemos predicado. Una de las organizaciones que ha engañado al mundo ha sido el trinitarismo, las organizaciones trinitarias. Vienen de espíritus de engaño. Y la Biblia me muestra cómo comenzó. Y el trinitarismo viene de un Dios pagano. Capítulo 10 del libro de Génesis nos está mostrando dónde nace la organización trinitaria. Y es lo que las personas a veces no investigan, no conocen, no tratan de investigar de dónde vienen las doctrinas trinitarias. Y son las que más han crecido, se han multiplicado, y de allí nacen iglesias y organizaciones de toda clase. Y han aparecido ahora, un predicador le estaba diciendo a otro: ¿querés formarte una iglesia? Ve, te conseguís un local, le colocas unas sillas, le pones un púlpito bonito y vos te vas a estudiar un poco de teología, un poco de oratoria, un poco de relaciones humanas, un poco de ética, moral, y te estudias ciencia, religión, y te preparas. Y eso hace que la gente venga y se te reúna y los convences con prácticas, con enseñanzas. Y así hace usted una iglesia. Le estaba diciendo al otro cómo podía formar una iglesia. Pero aquí el Señor nos ha enseñado que esta iglesia no viene de una teoría, de una práctica, de una buena ética, de una buena oratoria, de una buena ética moral, de una cantidad de un poco de teología. Esta iglesia está formada por el Espíritu de Dios y por eso puede permanecer, por eso puede ser. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué podemos permanecer? Podemos permanecer porque el Cristo que tenemos va en nuestras vidas. Si el Cristo no está formado en nuestras vidas, no podemos permanecer. Seremos desvanecidos por el viento. Miren lo que dice Génesis 10, Génesis capítulo 10. El versículo 7 en adelante. Génesis 10 del versículo 7 en adelante. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Rahama, Ameca, y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod. Aquí nace la historia del trinitarismo. Y Cus engendró a Nimrod.
¿Quién llegó a ser el primer poderoso en la tierra? Este fue vigoroso, cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó a Nínive, Rebob, Calá. Así que hermano, vean, ¿quién era Nimrod? Usted lo ve ahí, que era un hombre temeroso de Jehová. Era un creyente de Dios. Y posiblemente él tomó la influencia del poder de Dios y se hizo un gran, excelente predicador, orador, y demostraba que había poder de Dios en la vida de él, porque podía enfrentarse a una fiera y la mataba. Y la gente creyó en ese hombre por su ser poderoso, por ser un hombre decía ser usado de Dios para hacer eso. Este hombre se endiosó. Es el primero que comienza a aparecer en la tierra y se endiosó en sus escenas, en sus prácticas. Les mostraba que él iba en el nombre de Jehová. Dice que este hombre se hizo tan famoso como se hacen los buenos predicadores de este tiempo. Hay hombres dirigiendo iglesias de 30,000 creyentes en lo que es en África, en lo que es en la parte de asiáticos, lugares asiáticos. Este hombre ganó gente. Y cuando murió, en la historia de Nimrod, no lo encuentra aquí en la Biblia, tiene que investigar la historia de Nimrod, pero en la historia que él tiene, dice que este hombre murió y su espíritu siguió haciendo señales y milagros. Era casado con una mujer en quien, después de él haber muerto, dice que por el espíritu vino y engendró un hijo. Por el espíritu. De ese hijo que nace se forman también creencias. Y se hicieron la primera imagen que fue plantada en Nínive, lugar de los egipcios, de los caldeos. Ese hijo, Nimrod, la mujer y el hijo, hacen una imagen que aparece una Trinidad. Ellos hacen la imagen de la Trinidad: el Padre, el Hijo, la mujer. Y de allí nace las creencias trinitarias. Se forman entonces, esto ya llega a fundarse el que llama Babel, que es el mismo Babilonia, que tiene historia hasta el Apocalipsis. Usted lee la Biblia acerca de Babilonia y usted la encuentra formándose un reino muy fuerte, muy poderoso. Fue llenando las políticas, haciendo grandes jerarcas que dominaban, que mandaban, que gobernaban. Y nos vemos hasta en Apocalipsis. Usted ve en Apocalipsis el fin de Babilonia, ¿cuál es? Entonces de allí nace la fuerza del trinitarismo, viene de allí. Que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo. Cuando vemos a Mateo 28, 19, nos quedamos ahí pensando, pero es que la Biblia me habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero unos buenos intérpretes de la Biblia se ve que ahí en ese versículo no habla de una Trinidad. Ese versículo está expresando títulos, oficios, manifestaciones de Dios. No está hablando de una Trinidad. Y ese versículo, el centro de ese versículo es el nombre. El nombre.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vamos a ver, ¿Padre es nombre? Es un título. ¿Hijo es nombre? No es un nombre. ¿Espíritu Santo es nombre? No es un nombre. Son títulos, oficios y manifestaciones de Dios. Pero están allí en el nombre. Entonces la gente toma esos versículos, los preparan bien y la gente va allí y algunos piensan que eso es lo mismo, que ser trinitario y ser unicitario es lo mismo. Cuando nosotros nos ha sido revelado el nombre del Señor, nos damos cuenta que no es lo mismo. El trinitarismo está negando de que Dios se manifestó en carne. Y en eso lo conocemos. ¿Por qué? Porque de allí nacen una cantidad de organizaciones, miles de organizaciones, y vaya a ver si creen en la unicidad de Dios. No, creen en la Trinidad. ¿Por qué? Porque es un espíritu que viene de los babilonios. Las iglesias que se formaron después de los apóstoles siguieron las doctrinas de la unicidad de Dios. Dios es uno. Los judíos también enseñaron, los que creyeron en el Señor, creyeron y siguieron enseñando, Dios es uno. Por eso la Biblia dice que el evangelio viene de los judíos, o la salvación nuestra viene de los judíos, pero no de todos los judíos, porque hay unos judíos que vienen con prácticas diferentes. ¿Por qué? Porque no han creído en la resurrección del Señor. Mire la historia que tienen algunos judíos que se formaron después de la era apostólica. Siguieron unos judíos que enseñan esto. Mateo 28, del verso 11 en adelante. Unos judíos que no creyeron en el Señor Jesús siguieron enseñando esto. Dice, mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto no lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Unos judíos que no creyeron en el Señor, mire lo que hicieron: ofrecieron dinero a los soldados para que dijeran, Él no ha resucitado, el cuerpo de Él se lo hurtaron y lo llevaron. Y dice que hubo dinero por medio, ¿no? Para que ellos siguieran diciendo que Jesús no había resucitado. Estos son los Cristos que manifiestan y enseñan de que Él no se manifestó a nosotros en carne. Entonces, de allí que los judíos se abrieron y han divulgado una ciencia que hace mención del apóstol Pablo en el capítulo 10 de los Romanos. Esa es una ciencia. La ciencia, la mayoría de los europeos creen en un evangelio y un Jesús según ciencia. Vaya, hábleles del evangelio a los señores europeos. Se burlan, se ríen y lanzan blasfemias contra el Señor Jesús, porque ellos siguieron un evangelio según ciencia. Jesucristo se ha manifestado en carne.
Alabanzas al nombre del Señor. Por eso, hermano, aquí hay mucho material para ver. Pero estudiemos la Biblia. ¿Por qué las creencias trinitarias tienen tanta influencia? ¿Cómo entretienen la gente? ¿Cómo engañan la gente? Los estafan, los roban y la gente sigue creyendo ahí. Porque no buscan ni el origen, no buscan las enseñanzas bíblicas, no buscan el fundamento que está para nosotros, el libro de los Hechos de los Apóstoles, hermano. Léase el libro de los Hechos de los Apóstoles y usted encuentra allí todos los fundamentos de la iglesia. Alabanzas al nombre del Señor, alabanzas al nombre del Señor. Nosotros predicamos la manifestación de Dios en carne y nos ha enseñado a identificarnos con el sufrimiento, con el odio. Seréis perseguidos de toda la gente por causa de mi nombre. Mi nombre. Esta iglesia está en la mira de todas esas organizaciones y no nos quieren tener en ninguna parte, ni nos quieren ver, porque llevamos una identificación con el único Dios verdadero, Jesucristo. Alabanzas al nombre de Jesús. Único Dios verdadero. Por eso, hermano, ese espíritu de engaño y de error entretiene a la gente y los enseñan cómo deben de comportarse, y es un espíritu que entretiene a la gente, los hace ciegos, los lleva como a una ignorancia, porque no estudian la Biblia, no se fijan en la palabra de Dios. Entonces, cualquiera que sigue estas organizaciones siguen un evangelio de entretenimiento. Una vez evangelizábamos una mujer y le decía: señora, usted está engañada. Dijo: yo amo mucho mi creencia, amo mucho al pastor que me enseña, y si él se va al infierno, pues yo me voy con él también, porque yo he creído allí y yo creo que allí estoy bien. Pues no les da por investigar la palabra. Nosotros estamos aquí porque hemos investigado la palabra y nos damos cuenta que lo que sí tenemos es fundamental, y que la doctrina que tenemos es pura, y que la obra del Espíritu Santo se mueve en la iglesia. Alabanzas al Señor. Identifíquese con Jesús, el que se ha manifestado a nosotros en carne. Vamos a seguir con esto. Tengo mucha cosita para decir acá, y vamos a continuar en las próximas dominicales enseñando sobre esto, porque la iglesia tiene la razón de ser la iglesia del Señor. Están de pie, hermano, vamos a darle muchas gracias al Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor Jesús. Tú has sido bueno, misericordioso. La honra y la gloria es para ti, Jesús nuestro Salvador. En el nombre de Jesús hay mucho poder. Gracias, Señor.